Hola, te doy la bienvenida a Transformación Digital, una actividad formativa en línea que tiene como propósito ofreceros recursos y estrategias para diseñar el proceso de transformación de vuestro centro educativo y así convertirlo en un centro para la era digital. Este curso consta de 3 módulos y una duración de 4 semanas. En el primer módulo, que hoy comenzamos, trataremos algunos aspectos preliminares que nos darán contexto para el desarrollo del curso. Entre las cuestiones que trataremos en este primer módulo, cabe destacar el papel de la escuela hoy día y su relación con la cultura digital, así como el uso de las tecnologías para el aprendizaje. En el módulo 2 veremos los diferentes marcos de competencia digital europeos que nos ayudan a comprender y establecer líneas de trabajo en relación a la competencia digital del alumnado, del profesorado y de las propias organizaciones educativas. En el tercer y último módulo del curso trabajaremos sobre 2 importantes recursos para ayudarnos en el proceso de transformación digital: el Plan Digital de Centro y el instrumento Selfie para el autodiagnóstico de la competencia digital de nuestros centros educativos. El impacto de la pandemia de COVID-19 no solo ha sido socioeconómico o sanitario. En el caso de la educación ha ejercido una presión nunca antes vista sobre el sistema educativo, forzando a escuelas, docentes, alumnado y familias a desarrollar la actividad de enseñanza y aprendizaje en unos entornos a menudo novedosos, cuando no extraños, y con unos recursos en muchas ocasiones limitados. La necesidad de abordar procesos de transformación en los sistemas educativos para sacar el máximo partido de las tecnologías y dar respuestas a las necesidades del siglo XXI se ha convertido estos 2 últimos años en una auténtica urgencia. La incorporación de las tecnologías para el aprendizaje está en la agenda de todas las administraciones educativas y es una prioridad para las personas responsables de dirigir las políticas educativas de las próximas décadas. Esta incorporación necesita un profesorado y un alumnado digitalmente competentes y desde una perspectiva más global exige que nuestras organizaciones educativas sean también digitalmente competentes. Por tanto, estos procesos de mejora e innovación no son posibles sin mirar a los centros educativos como unidades de transformación y sin contar con el compromiso de toda la comunidad educativa. ¿Comenzamos?